Hola gente, ¿cómo andan? Nos volvemos a ver de nuevo, así enseguida, de un día para el otro. Está bien, ustedes este video va dirigido particularmente para mis alumnos de este segundo cuatrimestre y obviamente para todo aquel que quiera verlo, ¿no? A diferencia del video que subí los días anteriores, antes de ayer, que era más general para todos los cursantes de Sociedad de Estado, Cátedra de Alcaraz. Este también es para cualquiera, pero específicamente es para las comisiones en las que estoy dando clases yo. Hoy, como verán, con un look más informal, no es un look propiamente de un profesor universitario. Estamos en casa, nos quedamos en casa y quise aprovechar este look rockero, ¿no? Ustedes saben, soy rockero, amo el folclore y el tango también. Y bueno, me pongo melancólico con esta camiseta de Cosquín, del último Cosquín 2020, y que esperemos que algún día volvamos a esa normalidad y podamos volver a disfrutar de un festival de esa naturaleza, de esa característica como lo es el Cosquín, algo que ya en mi calendario hace varios años de atrás, todos los años religiosamente estaba ahí presente, en carnavales y después los últimos años que ya en lugar de carnaval lo ocupó el Varadero Rock y Cosquín venía una semana anterior, ¿no? Donde tuve la suerte de poder ir con mis hijos y después con mi hija y con mi yerno a los últimos festivales. Y bueno, más allá de esta nostalgia, de este dejo de nostalgia, acá quiero hacer en este video una continuidad de lo que había hecho para el primer cuatrimestre, para los chicos del primer cuatrimestre, que ustedes lo tienen que ver porque se lo mandé para que lo vean, que es hablar un poco sobre Hobsbawm, sobre este libro, que voy a hacer lo mismo que hice en el anterior video, retirarlo de acá arriba, de una de mis partes de mi biblioteca, el libro de Hobsbawm. De paso ven un poquito esta remera, ¿no? Hermosa remera, me encanta, espectacular. Estamos hablando de este libro, Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. En el video anterior que hice allá por los meses de mayo, hablábamos de la introducción, podríamos decir, del texto de Hobsbawm sobre vista panorámica, ese pantallazo que hace el autor sobre el siglo XX. Antes que nada quiero ver, porque revisé el video después, obvio, para ver de lo que iba a hablar ahora, y me di cuenta que en una parte quise decir cómo el capitalismo toma cosas del comunismo en cuanto a la planificación económica, y dije que el capitalismo toma cosas del capitalismo. ¿No? Un error que en clase uno lo subsana, porque cuando uno hace este error, un alumno, prestando atención, una alumna pregunta, profe, y uno digo, perdona, acá no lo pude hacer, y la verdad que volver a editar el video, no soy youtuber, no sé mucho de edición, ya está. Soy preso de mis palabras. Ahora vamos a tratar de no ser tan preso de las palabras y tratar de ser lo más correcto, lo más concreto posible, algo muy difícil en mí. Pero vamos a intentarlo. Acá lo que yo quiero hacer con esto es mostrarles un poquito a ustedes, con el libro en la mano, lo que tienen que leer, lo que tienen más o menos que aprender y aprender para poder no solamente aprobar la materia, sino tener unos conocimientos básicos sobre el siglo XX, a partir de, como dije en el anterior video, la importancia de este texto y la importancia de este autor para explicarnos un poco lo sucedido en este siglo tan problemático como fue el siglo pasado. Y acá fíjense que le puse un par de hojitas porque dividí los capítulos, señalé los capítulos que ustedes tienen que leer, además de la vista panorámica que está al comienzo. Y acá tienen 4 capítulos, en sí le damos 5 más, pero el último, sobre el milenio, el último capítulo no lo vamos a ver. Tenemos el capítulo 10 y el capítulo 11 y 12, los 3 seguidos, que hablan sobre la etapa que Hobsbawm menciona como edad de oro, edad dorada, que es la etapa central del siglo XX, como habíamos hablado la otra vez. En el capítulo 10, como pueden ver, no, acá a ver si se nota, sí, se nota, revolución social.
fíjense que extiende también a la segunda etapa, 1945-1990, porque en esta revolución social, que no la ven conmigo en clase, la ven con mi coequiper, con la otra profesora, con Shirley, en este capítulo lo que se habla de la revolución social hay ciertas cuestiones centrales que menciona el autor. La muerte del campesinado, tenga muy en cuenta eso, ¿no? ¿Qué significa la muerte del campesinado? Lo que Hobsbawm dice que en esta etapa se termina con 7.000 años de historia. Eso es muy importante, ¿no? 7.000, 6.500, 7.500, recuerden el video que hice sobre sociedad y que uno plantaba entre 5.000 y 4.000 antes de Cristo, inicio de la sociedad, inicio de la historia, la revolución agrícola o agraria, etcétera. Bueno, precisamente termina ese tipo de mundo, nos dice Hobsbawm, a mediados del siglo XX, ¿no? En esta edad de oro. Y la muerte del campesinado, el fortalecimiento del movimiento obrero, el surgimiento que había mencionado yo en el otro video, una característica central del siglo XX, ¿cuál es? Ese gran proceso de movilidad social ascendente que se va a dar en la edad de oro y que va a significar ese ascenso de las clases medias. Las clases medias, tengan en cuenta, son el soporte, la base del Estado moderno, como nunca antes pasó en la antigüedad, en la historia, podríamos decir, ¿no? Si bien estaban los esclavos, estaban los ciudadanos, los siervos, los vasallos, ¿no? La nobleza y ciertos sectores dirigenciales eran la base de esos tipos de Estado. La base del Estado moderno es la clase media. El sostén del Estado moderno son las clases medias. Vamos a hablar en plural, no podemos decir la clase media en singular. Entonces, bueno, el avance de las clases medias, el ascenso de las clases medias, la muerte del campesinado, el fortalecimiento del movimiento obrero, de las luchas obreras, y algo central en la revolución social tiene que ver el nuevo rol de la mujer, ¿no? El nuevo rol de la mujer. Eso es fundamental. En el rol en la familia, en el rol laboral, en el rol político, como empieza a influenciar, etcétera, etcétera. Luego de siglos, milenios, ¿no? De un papel secundario de la mujer, cómo la mujer empieza a obtener su lugar en la sociedad. Un lugar a partir de una extensa lucha de paridad con el hombre, que se está viendo ahora, ¿no? Todavía falta muchísimo, seguimos con una sociedad machista, seguimos con un tipo de sociedad y estructura judeo-cristiana, etcétera, 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 pero ya la mujer no es la misma. El rol, el papel de la mujer no es lo mismo. Y esto se debe, más allá de las luchas que hubo anteriormente, a lo que sucede en este periodo central del siglo XX, que Hobsbawm lo va a trasladar obviamente no solamente a la Edad de Oro, sino también, como dice el capítulo, hasta 1990, lo va a trasladar a todo el siglo XX, lo que diría él, y obviamente se va a fortalecer en el actual siglo. El otro capítulo que ustedes tienen que ver es el capítulo 11, que también lo va a dar mi coequiper, que es la revolución cultural. Acá ven la revolución cultural, en donde la revolución cultural, si bien va a seguir o va a tomar el tema de la mujer, pero ya con el tema de la familia, el cambio que se da en la familia, el cambio que se da en el hogar, el cambio de la relación que se da entre los sexos, la constitución, la conformación de nuevas estructuras familiares, de nuevos hogares, el choque, podríamos decir, entre el hombre y la mujer, la constitución de hogares monoparentales, ¿sí? Es muy importante. La mujer sale a trabajar, sale a competir con el hombre y eso influye obviamente en la constitución familiar y en la constitución del hogar. Pero no solamente eso, va a influir culturalmente en la constitución de la familia. Y no el choque generacional. Como nunca antes se va a dar un choque entre generaciones, entre los hijos y los padres. Y ahí, si bien tiene algo que ver con la revolución social, culturalmente Hobsbawm va a ser centro en qué? En la juventud. Hoy hablamos de juventudes en plural, pero ahí Hobsbawm habla de la juventud y cómo los jóvenes, sobre todo en los años 60,
empiezan a imponerse, empiezan a tener presencia y empieza a ser un actor de consideración, no solamente en lo social, en lo político. Y ya no estamos hablando más de lo que después serían las tribus urbanas, y esto, hippismo, los punk, los dark después, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la politización, y en muchos lados esa politización termina con la lucha armada, ¿no? Y vamos a ver cuando Hoffman habla de las revoluciones, del derrumbamiento del siglo XX, de la descomposición del siglo XX, va a hacer mucho hincapié en que en los movimientos de liberación, en los movimientos revolucionarios y en todos esos movimientos anticapitalistas, antisistema, el protagonista central de esos movimientos son los jóvenes. Incluso la dirigencia, la conducción mayoritariamente joven. Pensemos en una cosa nada más, la revolución cubana, algo tan cercano a América Latina y tan influyente en América Latina. ¿Qué edad tenía Fidel Castro? ¿Qué edad tenía Camilo Cienfuegos? ¿Qué edad tenía el Che Guevara cuando llevaron adelante la revolución? 32, 33 años, 30 y pico de años. Eran jóvenes. No eran tipos de 60, 70 años que conducían. Eran jóvenes conduciendo jóvenes. Lo mismo pasó con la mayoría de los movimientos que se fueron dando en esa época. Acá el autor va a hacer mucho hincapié en una movida excepcional, la imaginación al poder, lo que es el mayo francés, y el tipo, 1968, y el tipo va a decir, ¿fue una revolución? ¿No fue una revolución? Lo va a comparar con Marx. ¿Fue verdaderamente una revolución? ¿Qué es lo que fue el mayo francés? La primavera de los pueblos, la primavera de Praga, el cordobazo en nuestro país, 1979, fundamental para el final del primer intento de un Estado autoritario burocrático en América Latina como fue Longaniato, ¿no? Después vendrán otros, Liborazo, Rosariazo, vendrán otras movidas en nuestro país, pero el cordobazo está dentro de lo que es esa primavera de los pueblos que va a ser muy importante, ¿no? Como puntapié, como podríamos decir, calafón, no se me ocurre la palabra, ascenso de la juventud. Las juventudes van a tener ahora un papel preponderante y lo más importante, van a empezar a ser tenidas en cuenta. Si ya hubo un dirigente político argentino radical, Moisés Levenson, que dijo, no quiero una juventud adocenada con mansedumbre bovina en los años 40, como ya recalcando de que la juventud tiene que tomar su lugar. En los años 60 lo va a hacer. Y a partir de los años 60, sobre todo final del siglo XX y en este siglo, no podemos dejar de lado a los jóvenes, para nada. Por eso también hablamos de juventudes en plural, porque ya no hablamos de jóvenes solamente de chicos y chicas de 18 a 30 años. La juventud también se prorrogó un poco más en el tiempo. Hoy alguien de 30 y pico, 40 años, es joven y lo podemos considerar como juventud. Es parte de la evolución de la especie humana, es parte de la evolución de la sociedad. El otro capítulo que vamos a ver, y este capítulo sí, estos dos capítulos que vienen sí, los doy yo y los explico yo en clase, acá voy a dar un poquito como para complementar lo que le doy en clase, tiene que ver con el tercer mundo. El capítulo 12, acá lo vemos, el tercer mundo, ¿no? Que también entra dentro de lo que es la edad de oro, por lo menos la explicación dentro de lo que es la parte que Hoffman divide el libro cuando habla de la edad de oro, y el capítulo 15 que ya entra en la época del derrumbamiento, en la tercera etapa que nos menciona Hoffman, que es Tercer Mundo y la Revolución. Acá está el capítulo 15. Ya el título lo dice, Tercer Mundo y Revolución. O sea, si ya estamos hablando de revolución en serio, ya estamos hablando de lucha armada, ya estamos hablando de movimiento, de enfrentamiento, de antisistema, enfrentamiento con el sistema. Estamos hablando como algo que quiere descomprimir, descomponer el orden establecido. Y a partir de eso, ¿qué es lo que va a suceder con esas revoluciones? ¿Truncas o no truncas? Nos crea incertidumbre, que es lo que planteábamos en el anterior video y que es lo que plantea Hoffman.
la edad de las nuevas catástrofes, incertidumbres y descomposición. Por eso lo bautiza el derrumbamiento cuando hace el apartado, la parte 3 de este libro. Dejando de lado esto, y ahora sí tratando de explicar un poquito lo que ya me compete a mí, ya algo le tiré de ayuda de la revolución social y revolución cultural, vamos a hablar del tercer mundo, ¿no? Y respecto al tercer mundo, quiero tirarle un par de cosas. Si hay un tercer mundo, significa que hay un primer mundo y un segundo mundo, ¿no? Acuérdense lo que dije la otra vez, que es la característica del siglo XX. No es un siglo eurocéntrico, no es un siglo burgués, sino que es un siglo donde se enfrentan dos sistemas contrapuestos, dos mundos, capitalismo, comunismo. Capitalismo encabezado por Estados Unidos, comunismo encabezado por la Unión Soviética, Guerra Fría, ¿no? En ese mundo bipolar, si estamos hablando de un enfrentamiento entre dos sistemas, estamos hablando de un enfrentamiento entre dos mundos. Ahora bien, ya no mirada eurocéntrica, mirada occidental, mirada nuestra, el primer mundo, ¿cuál sería? El mundo capitalista. Porque a su vez, porque fue ese mundo que triunfa a través de las revoluciones burguesas, de la imposición del liberalismo, y que triunfa en una sociedad eurocéntrica. Ese es el primer mundo. El segundo mundo sería el mundo que surge como contraposición a ese primer mundo. Con lo cual, cuando hablamos de primer mundo, ¿de qué hablamos? De los países desarrollados, de los países industrializados, de esos países que lograron acumular importante capital, acumular importante riqueza y desarrollar sus aparatos productivos. Y por ende desarrollar sus sociedades y desarrollar sus sistemas políticos, etcétera, etcétera. Enfrentado a eso viene el otro mundo, por lo tanto va a ser un segundo mundo. Por eso le metemos el segundo mundo, que es el socialismo. Con esa idea del segundo mundo de superar al primer mundo. En desarrollo, en igualdad, en crecimiento y obviamente en poder, ¿no? Hay enfrentamiento entre dos mundos. Pero ¿qué pasa? Hay una gran cantidad de países que no van a formar parte ni de un mundo ni del otro. A esa cantidad de países, que no lo podemos decir países desarrollados, industrializados, totalmente capitalistas, no lo podemos decir primer mundo. A esos países que no tienen regímenes comunistas, que están o influenciados por el capitalismo, ya sea directa o indirectamente, o que forman parte todavía de las viejas colonias, los viejos imperios de ese mundo eurocéntrico, de ese mundo imperialista del siglo XIX, o los países independizados, como es el caso de América Latina, que se independizaron en el siglo XIX y que se insertaron al nuevo orden burgués a partir de todo eso que ustedes estuvieron viendo con lo que va sucediendo en el siglo XIX, con la guerra de la independencia, la constitución de los estados nacionales, etc. Todos esos países, los que surgen en el siglo XIX y los que van surgiendo en el siglo XX a partir de previo a la Segunda Guerra y después lo que se llamaría como el proceso de descolonización, que es lo que se va a dar después de la Segunda Guerra, África y parte de Asia, todos esos países, como no van a ser ni primer mundo ni segundo, ¿cómo se los llama? Tercer mundo. No, por eso muchas veces nosotros escuchamos hablar hoy tercer mundo. Ahora bien, hay un detalle. Hobsbawm dice que a él le resulta absurdo, por no decir otra palabra, ridículo, podríamos decir, denominar tercer mundo, o sea, englobar a una gran cantidad de países como un mismo mundo, como un mismo bloque, como pasa con el primer mundo y el segundo mundo. Primer mundo y segundo mundo, con sus características diferentes, internas en cada bloque, tienen cierta homogeneidad, ya lo dije. Primer mundo, países desarrollados, altamente industrializados, con
aceptable nivel o calidad de vida, totalmente capitalistas, liberales, tienen cierta homogeneidad, con gobiernos, con regímenes liberales, democráticos, ya sean parlamentarios, presidencialistas, no viene al caso, pero tienen ciertas características comunes, homogéneas. Pasemos al segundo mundo, al mundo soviético. ¿No? Están regidos por la Unión Soviética, están regidos por sistema comunista, sistema de partido único, en donde ese partido, la conducción del partido es la conducción nacional. El secretario general del Partido Comunista es lo que sería acá el presidente de la nación, es el que manda, ¿no? No solamente manda la estructura partidaria, sino manda a toda la estructura. Lo que se llaman democracia popular, o sea, democracia de base, el socialismo, contrario a la propiedad colectiva en contra de la propiedad privada, ¿no? La injerencia del Estado y la planificación económica estatal en contra de la política del mercado, que sería característica del primer mundo. O sea, ¿qué tenemos en el segundo mundo? También tenemos ciertas características comunes, cierta homogeneidad. Ya no interesa si la extensión es más alta, es más grande o más chica el territorio, si es un poco más rico, un poco más pobre cada país, si está o no dominado por la Unión Soviética o qué. Sí tienen ciertas características comunes. Por lo tanto, hablar de primer mundo para el capitalismo y segundo mundo para el socialismo, podríamos decir que está bien, está permitido. Ahora bien, hablar de tercer mundo, incluir, meter en la misma bolsa a países con distinto crecimiento económico, con distintas brechas de desigualdad, con distinto desarrollo, con distintas formas de gobierno, con distintas idiosincrasias, con distintas formas de vida, tradiciones, culturas, y todo lo que a ustedes se les puede ocurrir, no parece muy lógico, porque hay realidades totalmente o diametralmente opuestas. Y el autor dice, no es lo mismo Brasil, no es lo mismo México, no es lo mismo Argentina. Argentina no me acuerdo si era nombrar, Brasil, México, sí. Brasil, México, Argentina. Que hablar de los nuevos países que van surgiendo en África. No es lo mismo meter a Haití que a México en la misma bolsa. No es lo mismo meter a la India, ¿no?, que a Etiopía, o que, no sé, a los tigres asiáticos. A eso no es lo mismo meterlo como tercer mundo. No es lo mismo meter tercer mundo a los países petroleros, que después van a dar que hablar y que van a producir a partir de su organización la crisis del petróleo, que va a terminar con el estado de bienestar, o la crisis del estado de bienestar, que va a terminar con lo que Hogan llamó Edad de Oro, 1973, 1974. Egipto. No son lo mismo, son realidades distintas. Egipto es un país, una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Por más que después, como Estado moderno, se construyó en estas épocas, es una cultura milenaria, miles de años, con países surgidos entre el enfrentamiento de distintas tribus luego de terminar la colonización, los viejos imperios, y empezar el proceso de descolonización en África. Yo me acuerdo en la secundaria, que yo la hice durante la época militar, todos los años en los mapas me aparecían nuevos países en África. Ni los profes de geografía sabían ya explicarnos qué sucedía en África, en Asia. O sea, todos los días aparecía un país nuevo, ¿no? Y así siguió. De ciento y pico países, ahora tenemos como 200 países o más, no sé la verdad, porque si vemos después cómo se derrumbó el mundo soviético y que Yugoslavia pasó a ser 7 países, y Checoslovaquia 2 o 3, y así, bueno, en África, etcétera, pasó lo mismo, y el desmembramiento de la Unión Soviética y la creación de los nuevos estados que antes estaban dominados por la Unión Soviética, y algunos pertenecían al imperio zarista y después lograron su autonomía, su independencia. O sea, tenemos un mundo totalmente distinto. Pero bueno, es absurdo, es ridículo poner en la misma bolsa a países que recién se están independizando, o
o que tienen muy pocos años de independencia, como pueden ser los africanos o algunos asiáticos, con los latinoamericanos, que si bien son países jóvenes ya tienen 100 años de independencia, ¿no? Siglo XIX, a mediados del siglo XX ya pasaron 100 años. Si bien nosotros tuvimos un montón de luchas, si nos fijamos, la independencia en toda América del Sur va desde 1811 hasta 1820 y pico. Estamos hablando de 1900, cuando hablamos del tercer mundo, 1950, ya estamos hablando más de 120, 130 años de países independizados. Países que tienen dictaduras militares, pero de antaño, y países que van luchando entre democracia o no democracia. Países que ya tienen consolidada democracia con forma republicana o con forma presidencialista o con forma parlamentaria. Es complicado, ¿no? O sea, denominar a todos como tercer mundo. Son muy heterogéneos. No existe esa homogeneidad, esos aspectos comunes que podemos encontrar en llamado primer mundo o segundo mundo. Pero se deben llamarlo tercer mundo. Por eso es muy importante tener en cuenta eso, lo absurdo, lo que él quiere significar con esa palabra de absurdo, de ridículo. Que se llama, que le decimos tercer mundo, sí, es más, hasta tenemos el rosarino Fito Páez sacó un disco en los años 80 que se llama Tercer Mundo, que era muy común hablar de tercer mundo en los años 80, 90. Incluso tuvimos un presidente, lo nombré en el video anterior que hice general sobre poliarquía, en donde decía tenemos que ingresar al país en el primer mundo, o sea, estableciendo, no, somos tercer mundo. Es muy común, pero la verdad no es correcto, no sería lo más correcto decir tercer mundo. Y lo más correcto, que es lo que empieza a usarse en los años 70, nos dice el autor, es hablar ya no de tercer mundo ni nada. Conflicto este-oeste, que es el clásico conflicto de la Guerra Fría. Y dentro de ese conflicto este-oeste, seleccionar o hablar de norte y sur. Y la verdadera diferencia sería entre el norte y el sur. Norte rico, poderoso, donde ahí sí iban a vivir los que venían del primer mundo y los que venían del segundo mundo, y un sur débil, subordinado, periférico a lo que era el centro del nuevo orden internacional. Entonces esa dicotomía de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo se va transformando en la dicotomía norte-sur. Y el conflicto este-oeste, obviamente, que es el conflicto de la Guerra Fría. Eso es lo que yo quería rescatar de eso, del tercer mundo, esa diferencia, que tengan en cuenta, la va mencionando, el autor va a hablar, por ejemplo, en África, en otros lugares, de los países costeros, de los países no costeros, y la diferencia que hay entre eso, también la diferencia que hay entre los regímenes militares y no militares, ¿no? Tengan en cuenta todos esos detalles para pensar en la heterogeneidad de ese tercer mundo. Y dos cositas más quiero señalar en esto como complemento, lo que estamos viendo en clase, lo que vimos en clase, es tres cositas serían. Primero, con el tema del tercer mundo, surge dentro de Naciones Unidas, porque cuando se constituye la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ahí después de San Francisco, etc., y cuando se hacen los acuerdos de finalizada la Segunda Guerra Mundial, nace la ONU, que la ONU sí viene a cumplir un rol que no cumplió la Sociedad de Naciones luego del Tratado de Versalles. Se forman decididamente los dos bloques, y cómo esos dos bloques, el soviético y el capitalista, se dividen el mundo. El muro de Berlín, después en los años 60, establece con Alemania esa Alemania dividida. Es catastrófico ese muro, dividir, ¿no?, a Berlín en dos. Fue todo un acontecimiento la caída de ese muro, la verdad que fue algo impresionante. Y muy emotivo, aparte los que lo vivimos y vimos. Ver a Pink Floyd con una obra que había sacado hace más de 10 años atrás, The Wall, y que se establezca en Berlín, The Wall, y cómo se derriba ese muro simbólicamente, lo emotivo que fue eso. Traten de buscar los videos, impresionante. Bueno, decía, cuando se crea esos dos bloques,
aparece un grupo de los países quizás más avanzados, más desarrollados, del grupo ese de los tercer mundo, y van a formar lo que se llama la NOAL, o el NOAL, el movimiento de países no alineados, ni con el bloque oriental ni con el bloque occidental. A la cabeza va a estar India, Egipto con Nasser, va a estar Brasil, Argentina, o sea, Yugoslavia con el mariscal Tito, que rompe un poco con la Unión Soviética, y Tito logra la maravilla de mantener unidos a dos pueblos que estaban totalmente enfrentados como los serbios y los croatas. Yugoslavia se mantuvo unida hasta Tito, muere el mariscal Tito y después se pudre todo, fíjense lo que fue Yugoslavia después. Y los enemigos acérrimos entre croatas y serbios, como un tipo como Tito logra mantener en cierta manera esa unión, o sea, un líder muy importante. Bueno, dije Nasser, no me sale el nombre del premier indio, pero Nerú, bueno, Brasil, etcétera, son países que terminan constituyendo ese NOAL. Que valga la redundancia, ¿tiene incidencia ese NOAL? Sí, pero a cierto punto, porque depende del hemisferio o el sector donde estén esos países y van a terminar apoyando o al bloque occidental o al bloque oriental. Esa es la realidad. Argentina, la parte NOAL, sí, pero muchas veces terminaba apoyando a Occidente porque estaba de este lado. En el medio de la Guerra Fría había que tomar partido. Y sobre todo, cuando surgían gobiernos, después de la Revolución Cubana de América Latina, surgían gobiernos que miraban con cierto agrado la Revolución Cubana, a ver, ¿y por qué no? O sea, mano dura, doctrina de seguridad nacional, gobiernos militares, por más que sea del NOAL, todo para este lado, para apoyar al bloque occidental, en la realidad. Por un lado el NOAL, por el otro lado, algo para destacar es lo que el autor habla del proceso de descolonización. Proceso de descolonización, eso lo va a decir en el tercer mundo, en el capítulo 12. El proceso de descolonización es fundamental para el desarrollo de la Guerra Fría. Se terminó el mundo imperial. Las ex colonias empiezan a independizarse, como hicimos nosotros en el siglo XIX, va a empezar a hacerlo en el siglo XX estas colonias. Pero ahora, a diferencia que en el siglo XIX, todos decimos que las independencias latinoamericanas tuvieron mucho tufillo, mucho olor a británico, la influencia británica, obviamente. España enfrentada a Inglaterra, España atrasada, era todos colonias españolas, salvo las portuguesas que ya habían hecho a través del Tratado de Methuen un acuerdo con Gran Bretaña, con Inglaterra. Toda América no respondía a ese nuevo orden internacional que se gestaba. Por lo tanto, fue muy importante la influencia de las ideas inglesas, las ideas francesas, para que Latinoamérica y los revolucionarios latinoamericanos plantearan esta independencia y lograran insertarse en el nuevo mundo. Por eso también todos estos años de guerras civiles que fueron de 1810 a 1870, la primera época para derrotar a los españoles y después y a su vez las luchas internas entre si nos vamos a meter con ese nuevo orden o no nos vamos a meter con ese orden. Finalmente triunfa el Estado liberal, como ya vimos y ya sabemos, ¿no? Bueno, eso que se da en América Latina, con un centro de poder, acuérdense, en sociedad eurocéntrica, se va a dar en África y en Asia, pero ya no con un centro de poder, con un mundo bipolar. Con lo cual, los dos nuevos centros del poder que están en pugna, que están en lucha, ¿qué es lo que van a hacer? Tratar de influenciar en ese proceso descolonizador, en ese proceso independentista de esas excolonias, de esos nuevos estados. Por lo tanto, el proceso de descolonización es muy importante en el desarrollo de la Guerra Fría. Los casos de Argelia, por ejemplo, y de tantos otros. Y a su vez, lo que sucede en América Latina con la Revolución Cubana, que América Latina que estaba ajena a la Guerra Fría, hasta que triunfa el 1 de enero del 59, ingresan en La Habana triunfantes los revolucionarios. Esos locos de la Sierra Maestra que logran derrotar al ejército batista.
con ayuda de los Estados Unidos primero, ¿no? Y que después se van a volcar decididamente al comunismo y va a terminar Fidel abrazándose o adhiriendo al mundo comunista. Una cuña del mundo soviético en el patio trasero del nuevo centro capitalista. Eso fue tremendo. ¿Qué significó la Revolución Cubana? Además de a las nuevas generaciones de intelectuales, a los jóvenes, etcétera. Es decir, que un mundo posible, que otro mundo era posible, que era posible la revolución. Lo que significó la Revolución Cubana fue insertar la Guerra Fría en América Latina. Y a partir de eso vino la doctrina de seguridad nacional y vino ese avance de Estados Unidos sobre nuestras autonomías, sobre nuestras libertades. Eso tenganlo en cuenta porque es algo importante. Obviamente el autor lo desarrolla mejor, yo acá lo estoy tirando rápido como para que les quede esos conceptos. Y el último concepto que le quiero tirar, o idea que le quiero tirar, está relacionado con la organización de los países exportadores y productores de petróleo, la OPEP, que se crea hacia los años 60 y que después va a ser fundamental para la crisis del estado de bienestar y el enriquecimiento de nuevos millonarios, de nuevas personas, los famosos jeques árabes, ¿no? ¿Qué significa esto? Un grupo de países donde vamos a tener mayoritariamente Asia árabe, algún africano y un latinoamericano, después se va a sumar otro. Primero, ¿quién es el gran exportador o productor de petróleo de América Latina? Que hoy está en crisis y está en la boca de todos, Venezuela. Después se va a sumar Ecuador, como los dos países latinoamericanos que van a estar en la OPEP. Pero la OPEP, ¿qué es lo que hace? Imponerse sobre las grandes compañías petroleras, principalmente yanquis, que eran las que explotaban el petróleo. Estos tipos dicen, si el petróleo es nuestro, nosotros tenemos el derecho sobre la riqueza de nuestro suelo. Nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones y las medidas sobre el petróleo, no ustedes. Y ahí empieza esa crisis del petróleo que va a llevar a una crisis del sistema de bienestar, a una crisis del capitalismo, que va a significar el fin de esa edad de oro que nos menciona Hobsbawm. Y empieza la incertidumbre, porque a esa crisis económica empiezan las crisis políticas, el desarrollo de las revoluciones. 1979, fíjense, hay dos revoluciones. Otra en América Latina, que después termina fracasando, podríamos decir, con el intento liberal, que es la revolución nicaragüense, tomando los ejemplos de Sandino, 1979, revolución nicaragüense. Después, cuando se hace la reforma de la Constitución, termina triunfando el liberalismo y es algo que no hizo Cuba, por ejemplo. Pero Nicaragua siguió los pasos de Cuba con el comandante Ortega, pero iba a estar el comandante Cero, Violeta Chamorro, un montón de líderes que después se van abriendo y Ortega queda solo y después cuando hace el intento de reforma constitucional diferente a lo que pasa en Cuba, el ideario revolucionario fracasa, pero la revolución nicaragüense en 1979 era una revolución de tinte comunista, podríamos decir, de izquierda, ¿no? Pero en el mismo año está la revolución del Shah en Irán. Hay una película que tienen que ver, ¿no? Argo, que habla de ese tema. Está muy buena la película, ¿no? Véanla, que está muy buena. Pero bueno, en el capítulo de la revolución nos va a hablar de esas revoluciones, lo que sucede en América Latina, lo que se va dando en África, lo que se da en el Asia Menor y cómo la cuestión del Asia Menor, o sea, cómo eso después va a reemplazar. Fíjense que la Guerra Fría va a terminar siendo reemplazada por el Medio Oriente y por todos esos conflictos de la descomposición del mundo soviético, más los conflictos religiosos que se dan en el Medio Oriente, ¿no? Con los estados teocráticos y ahora un nuevo enemigo. O sea, esos estados teocráticos van a tomar como enemigo, como el diablo, a Estados Unidos, y Estados Unidos va a tomar como nuevo enemigo, en el final de la Guerra Fría, a esos movimientos. Y las políticas de los grupos terroristas, los fundamentalismos, etc. La corto acá, así no lo hago más extenso. Esto, vuelvo a decir, es un complemento, es una ayuda a memoria,
a lo que habíamos hecho en el video ya en mayo sobre Hobsbawm, complementando también las clases que estamos dando. Espero que les haya sido de utilidad a ustedes, mis alumnos y alumnas, y al público en general. Nada, nos veremos en el próximo encuentro, que será dentro de un par de semanitas, que seguramente subiré algo sobre ciudadanía, complementando la serie de encuentros de democracia así a nivel general que estoy haciendo para la cátedra, y específicamente para el curso, y obviamente, como vuelvo a decir, para todo aquel que quiera verlo, voy a hablar algo de, complementando a Civical, a Bamba, todo, voy a ver algo de el proceso militar y la transición democrática. Aprovechando, y acá me hago una publicidad, este librito que saqué en el 2018, fíjese, compilado de Rodríguez Malvina, ¿no? Habla sobre la importancia, o sea, lo que pasó con el Rodríguez y qué pasó con Malvina, y estos dos acontecimientos cómo marcaron la historia actual. Bueno, en ese video que voy a hablar complementando el proceso de reorganización y la transición democrática, seguramente me haré publicidad y hablaré de este libro. Nos estamos viendo, sigámonos cuidándonos y bueno, ya nos volveremos a ver. Un saludo a todos, buena semana.